Muy bien, el último tema del curso es anatomía del recto llano. Vamos a ver que el recto viene a ser la última porción del intestino grueso, es el que estoy señalando, y vamos a hablar también del conducto anal. El recto anatómicamente, según los libros tradicionales, comienza a nivel de la tercera vértebra sacra, lo que se denomina la unión recto-sigmoidea. La característica del recto es que no presenta aguas triniténeas, ¿no? Y termina más o menos a nivel del diafragma pélvico, cerca de lo que corresponde a la unión ano-rectal, que ya lo veremos a continuación. En promedio, más o menos, mide aproximadamente 15 centímetros de la unión rectosimoidea, como dije, a nivel de la tercera vértebra sacra, y termina en esta unión o línea, que es la unión ano-rectal. Como se puede ver, el sigmoide presenta ciertas rugosidades en la mucosa, pero el recto no lo presenta ya. Es más bien lisa y tiene algunos pliegues que vamos a hablar a continuación. Como dije, mide 15 centímetros y tiene una relación importante por delante con el sacro y el coxis, es decir, por delante del sacro y coxis se encuentra el recto y esto le va a dar una forma característica. Perdón. Tiene una porción dilatada final, que es la que estoy marcando, que constituye la ampolla rectal, y en cuya mucosa vamos a encontrar unos barroreceptores o presores que detectan, pues, precisamente la presencia de las heces, la sensación de evacuación de las heces o sensación de querer ir al baño, ¿no? Realizar deposiciones. Esto es lo que decía de los pliegues. Tenemos dos pliegues, que uno que es el pliegue rectal superior transverso, que está localizado hacia la izquierda del paciente y que se encuentra a 11-13 centímetros del margen anal. Otro es el pliegue rectal medial transverso, que es el Colrush, ¿no? Que más o menos está a 8 o 9 centímetros del margen anal, y un pliegue rectal inferior transverso, ¿no? El recto, como dije, está por delante del sacro y del coxis y por lo tanto va a tener una curvatura sacra cuya concavidad mira hacia adelante y va a tener una curvatura coxigia cuya concavidad mira hacia atrás. Esto al recto le da dos posiciones o dos porciones, una porción pélvica en sí y una porción ya perineal, ¿no? A este nivel. Con respecto al peritoneo, es una estructura muy importante, ese es el recto. Vamos a ver acá, por ejemplo, que el sigmoide tiene un mesocolo, pero el recto, al nivel del recto superior, medio, inferior, va a tener ciertas diferencias el peritoneo. Es un esquema bastante bonito, por ejemplo, acá lo vemos de color, por decirlo así, marrón, que el recto tiene hacia arriba de esta línea una porción que es intraperitoneal, o sea, es decir, el recto, al menos su parte superior, recto superior, tiene una porción, está rodeado de peritoneo, tanto por delante, por detrás y por los costados. Pero ya luego hablando y forma precisamente el revestimiento peritoneal anterior, la cara anterior del recto superior, por acá se continúa haciendo una reflexión peritoneal anterior, está de un color rojo, en forma de V, para continuarse, por ejemplo, con la cara posterior y superior de la vejiga, y así se continúa con el peritoneo parietal, ¿no? Precisamente se traza una línea imaginaria por acá, en la cual a partir de esta línea verde se forma lo que se llama una fascia, que es la fascia mesorrectal, que va a albergar grasa en su interior y a su vez esta grasa, que se llama mesorrecto, rodea a la porción extraperitoneal del recto, porque acá ya no hay peritoneo en esa porción. Como pueden ver, el recto superior se continúa también por su parte posterior. Esta reflexión peritoneal posterior se continúa con la fascia mesorrectal, con esta letra FMR. Por eso podemos decir que hacia arriba, o en el tercio, en el recto superior, ¿no? Acá está precisamente la mucosa del recto. Por arriba, entonces está rodeado de peritoneo, pero posteriormente, ya por el recto medio, solamente la reflexión peritoneal en el recto medio está en su cara anterior, ¿no? ¿No? Y por la cara posterior del recto medio, laterales y posteriores, está con la fascia mesorrectal. Y finalmente el recto inferior carece de peritoneo, solamente tiene adventicia rodeado de solamente fascia mesorrectal. Esta es otra manera de ver, miren cómo se ve la reflexión peritoneal aquí. Este es el peritoneo. Entonces, por adelante y por los costados, el recto superior básicamente tiene peritoneo. Por acá, por ejemplo, por acá, en este esquema, una parte del recto superior tiene peritoneo en su parte posterior y luego se continúa con fascia mesorrectal. En este esquema solamente se ve la parte ya aquí, ¿no? De la fascia mesorrectal. Y este amarillo que estoy marcando es el mesorrecto. Y esto de acá ya vienen a ser las paredes del recto propiamente.
Por eso es que alguna literatura dice que el recto superior tiene hacia la cara anterior y hacia los lados peritoneo, más la cara posterior no lo tiene. Eso va a depender del libro que lean, básicamente, ¿no? Porque acá en su primera porción puede tener peritoneo hacia atrás y hacia adelante, o por todos los lados. El recto medio definitivamente solamente tiene peritoneo, la reflexión peritoneal vista de color rojo, solamente en la cara anterior. Y el resto que lo rodea es fascia mesorrectal, rodeando esta estructura amarilla denominada mesorrecto, que contiene ganglios, que contiene estructuras vasculares, que contiene estructuras nerviosas. Y ya el recto inferior solamente tiene fascia mesorrectal, rodeando este mesorrecto. Ese es el mesorrecto. El mesorrecto es un tejido graso linfovascular nervioso que rodea el recto, se extiende del promontorio hasta los dos últimos 3 centímetros del recto pélvico, 2 a 3 del recto pélvico, porque en el recto perineal ya no lo hay, ¿no? Esto es más de lo mismo. Ahora, bueno, el mesorrecto, que es el tejido graso, en realidad no es un mesenterio, porque un mesenterio lo tendría que sostener, ¿no? Solamente es un tejido graso, linfovascular nervioso, ¿no? Va a cambiar, su relación de ese mesorrecto va a variar precisamente si se trata de un hombre o una mujer. Por ejemplo, por detrás, acá está precisamente la fascia mesorrectal, por detrás está con la fascia presacra y se une con la fascia presacra a través de esta, digamos, condensación denominada fascia sacrorectal de Waldeño. En el varón, por eso lo he puesto en el varón acá, ¿no? Este es el fondo del saco recto vesical, acá está la vejiga, acá está el recto, acá se vendría a ser la reflexión peritoneal, porque hasta ahí nomás llega, se extiende hacia abajo una fascia de tejido conectivo que es la fascia de Nobilier, que está en relación con las vesículas seminales y con la próstata. Ese es el varón, pero atrás es básicamente uniéndose con la fascia presacra, formando precisamente esa condensación entre la fascia mesorrectal y la fascia presacra que está discontinua, una condensación llamada fascia sacrorectal de Waldeño. Entonces acá está más de lo mismo, acá está el fondo de saco recto vesical, este vendría a ser la reflexión peritoneal y este vendría a ser precisamente la fascia de Nobilier, ¿no? En la mujer, obviamente no hay, en la mujer hay útero, perdón. Entonces, acá está el recto, acá está su porción, esta es la deflexión peritoneal por delante, por atrás si se continúa, y este se llama fondo de saco uterino o fondo de saco de Douglas, y hacia adelante ya no sería la fascia de Nobilier, sería el tabique recto vaginal. Otra relación, esta es en la mujer, este es por delante, vejiga, útero, y acá está el sigmoides y este vendría a ser el recto. Hacia los lados, el recto va a tener dos fosas que son las fosas parrectales. Y en este corte coronal nosotros vamos a encontrar que el recto tiene dos espacios que son espacios extraperitoneales o que están localizados debajo del peritoneo, porque ahí está la reflexión peritoneal y obviamente por abajo ya no lo va a tener. La definición de recto va a variar imagenológicamente. ¿Por qué varía imagenológicamente? Varía imagenológicamente porque se acuerdan que le dije que empieza en la unión de la tercera vértebra sacra. Sí, eso no se ve en la imagen. La imagen en un corte sagital y en un corte transversal por delante, por detrás, se va a ver así. Si en un corte sagital yo puedo ver el sigmoides así, cuando hace este puntito, esta deflexión, a eso se le llama barrete. Y en el corte transversal, adelante y atrás, se va a ver el sigmoide aquí y justamente esta estructura para, digamos, hacia adentro, vendría a ser el recto. Entonces, viene a ser la definición última que se hizo en el año 2019, ¿no? En el consenso de Delphi. También se le puede dividir así, ¿no? Arbitrariamente, bajo esta literatura, el tercio inferior mide 4 centímetros, el tercio medio 4 centímetros y el tercio superior 4 centímetros. Algunos dicen 5, ¿no? Y el canal anal viene a ser de 3 a 4 centímetros. Y es importante porque a la hora de explorar el tacto rectal con el dedo índice, nosotros tenemos que describir todas estas características. Describir primero si el esfínter es hipertónico, normotónico o hipotónico. Definir la ampolla rectal si está abajo o no, hasta donde llegue. Y tocar la lesión si está en la cara anterior o cara posterior, ver la posición en que lo hace. Con respecto a la irrigación arterial, nosotros tenemos, por ejemplo, que la aorta da origen a la arteria mesentérica inferior y la rama terminal de la arteria mesentérica inferior vendría hacia la arteria rectal superior. Ustedes lo pueden encontrar como arteria hemorroidal superior y luego se vasculariza, donde es solamente la porción proximal del recto. Más adelante, luego la aorta, por acá,
Se divide en dos ilíacas primitivas o comunes y luego una ilíaca externa y una ilíaca interna. Precisamente la ilíaca interna da esa rama, que es la arteria rectal media, y más hacia abajo da la arteria, aquí, este sería la pudenda interna, que a su vez da la arteria rectal inferior. Acá se ve bonito. Entonces la arteria ilíaca interna da la arteria rectal media y luego a continuación la pudenda interna da la arteria rectal inferior. Se vasculariza y va a salir como vena. Acá se puede ver también diferentes mecanismos de cómo se puede observar esta vascularización. Ahora, con respecto al drenaje venoso, el drenaje venoso es igual. La vena rectal inferior va a drenar en la vena pudenda interna. La vena rectal media va a drenar en la vena ilíaca interna izquierda. Entonces, la vena ilíaca interna izquierda, por ejemplo, con la vena ilíaca externa, forma la ilíaca común izquierda y que va a ir a la cava inferior y esta cava inferior va a ir atravesando el diafragma, va terminalmente en el tórax a nivel de la aurícula derecha. Ahora, si se ven bien, la vena rectal superior no drena en el sistema de vena cava, drena la vena mesentérica inferior, en ángulo agudo, drena la vena esplénica y está en la puerta y va al hígado. De tal manera que estos puntitos no es por las puras. Si tengo un cáncer de recto inferior, ¿no? Se profundiza, empieza en la mucosa y comienza a profundizarse en la lámina propia, donde hay venas, donde hay capilares venosos, o puede ir a la submucosa o a las, bueno, sí, pues que a la denticia, porque no tiene cerrosa al recto inferior. Entonces, puede usar esta vía, puede irse, si tengo un cáncer de recto inferior, usar la vía de la vena rectal inferior, pudenda interna, viajar en ese sentido, ir a la cava inferior y de ocasionar que este cáncer de recto inferior tenga una metástasis pulmonar por una explicación puramente anatómica. O en el caso de que el cáncer esté en el recto superior, puede usarse la vena rectal superior, irse a la vena mesentérica inferior, la esplénica a la porta y finalmente al hígado. De ahí se explica por qué en un cáncer de recto hay que mirar siempre, porque existe este rico plexo vascular que puede usar las dos vías, tanto de la cava como de la vena porta, ver si no tiene metástasis hepática ni pulmonar. Los ganglios regionales del recto va a variar, obviamente. Acá está la polimuscular, este es el mesorrecto y por fuera está la fascia mesorrectal. Entonces, en el mesorrecto hay ganglios, en los rectos inferiores también hay ganglios rectales inferiores, medios, superiores, ¿no? Y esta es la fascia mesorrectal. Y nosotros vemos algo importante, que el recto superior y medio drena, sobre todo hablando de drenaje linfático, va a drenar hacia arriba. Tengo un esquema más bonito hacia la vena, hacia los vasos rectales superiores, y luego siguiendo los vasos y luego a la arteria mesentérica inferior, ¿no? Algunos ganglios pueden ir a los ganglios hipotálmicos de la ilíaca interna, pero si se fijan en la línea petina que ya vamos a ver, va a ir a los ganglios genitales. Entonces, el drenaje linfático tiene un drenaje que puede ser intramural, o sea, recorrer toda la pared, a través de toda la pared, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de dónde está la represión peritoneal anterior, ¿no? Pero también tiene un drenaje extramural, que es lo que vemos. Por ejemplo, si está a nivel del recto superior, va a ir precisamente el recto superior a la arteria mesentérica inferior. Y si es de rectal media, ¿no? Va a ir precisamente a los ganglios ilíacos internos, a esos internos y externos, luego la ilíaca común. Pero si está a nivel del recto, ya digamos al recto inferior, puede ir precisamente a los ganglios que están en el espacio isquiorrectal o también puede ir a los ganglios inguinales. Ese es el drenaje extramural, que es el más conocido. Y uno bien práctico, acá está la reflexión peritoneal anterior, ¿se acuerdan? ¿No? La escuela asiática no divide el cáncer, o el tumor, perdón, o al recto en sí, el recto superior, medio, inferior, lo divide solamente al recto superior e inferior dependiendo de la reflexión peritoneal. Si el tumor está acá, por ejemplo, por encima de la reflexión peritoneal, va a ir precisamente a todo lo que sigue la arteria rectal superior hasta su origen en la mesentérica inferior. Pero si está por debajo, va a irse precisamente hacia los digamos, ganglios laterales, una diseminación lateral a los ganglios de la ilíaca externa, la ilíaca interna y finalmente la ilíaca común. Y esto es importante porque cuando nosotros tenemos un tumorcito y vemos que atraviesa la pared del recto, empieza en la mucosa y atraviesa la pared del recto y llega al mesorrecto, queremos ver si hay compromiso en la fascia mesorrectal. Yo pido una resonancia magnética siempre para lesiones rectales, porque la resonancia magnética me puede ver la fascia mesorrectal. Esta es la fascia mesorrectal, la tomografía no la ve, ¿no? Y acá está precisamente la submucosa, la muscular propia, y esto de acá que estoy marcando es el mesorrecto. Entonces acá está el recto, la pared del recto, acá está el mesorrecto, donde hay ganglios, vasos, nervios, y acá está el mesorrecto. Entonces, si tengo una lesión
que está cerca de la fase mesorretal o está lejos mayor de 1 milímetro, yo diré que hay un margen radial circunferencial, así se denomina, hay 1 milímetro libre. Entonces el tumor está muy lejos de la fascia mesorretal, por más de 1 milímetro. Pero si está ese tumorcito cerquita a la fascia mesorretal, a esta de acá, entonces estamos diciendo que es un margen positivo. Entonces eso a veces nos da la cirugía para ver si le damos quimio o no. Entonces eso es el margen circunferencial, simplemente la distancia donde está la flechita del tumor, ¿no? Que se ha salido, que llega al mesorreto, y la fascia mesorretal, que es esta de acá, fascia mesorretal. Esta es la luz. Y se puede ver en la pieza, miren, acá está el recto, este es el mesorrecto y este es la fascia mesorrectal. Y se corresponde para ver si hay compromiso o no. Con respecto al conducto anal, este comienza a nivel del diafragma pélvico. Tiene una longitud de aproximadamente 1,5 a 3 centímetros y está limitado por la unión anorrectal, generalmente por el margen anal. Hasta este anillo rectal está producido por los ligamentos, los músculos alrededor del ano, entre ellos el músculo rectal. Entonces, hay una estructura importante que nosotros identificamos que son las fosas isquioretales que están hacia los lados y tenemos un ligamento que une al ano que es el ligamento ano-coccigio. Sobre el conducto anal es importante distinguir un esfínter externo del ano que está, digamos, inervado. Este es un músculo esquelético que tiene una porción subcutánea, una porción superficial y una porción profunda. Son voluntarios, nacen a nivel de los núcleos del asta anterior de C2-S4, ¿no? Y estos son voluntarios. Existe un músculo que algunos no lo describen, que es el músculo corporador del labio. Ahora también tenemos el esfínter, bueno, acá se ve bonito, ¿no? Porción profunda, superficial cutánea del esfínter externo anal voluntario, y este es un involuntario, que es el esfínter interno del ano, o esfínter anal interno, si desea, pero este ya es músculo liso, y está inervado por las arterias intermedias laterales de los segmentos medulares S2, S4, función parasimpática. El conducto anal se divide así: tiene una línea petinea que está separado del recto por la unión, o línea unión anorrectal, y que nosotros vamos a identificar dos partes en el canal anal, una mitad superior gracias a la línea petinea hacia arriba y una mitad inferior hacia abajo de la línea petinea. La mitad superior tiene unas columnas que son pliegues de mucosa, que son las columnas de Morgan, y presenta unas válvulas que son las válvulas semilunares. Ahora, a este nivel, en la submucosa nos vamos a encontrar los vasos hemorroidales, su- este, es internos, que están, son los que están por encima de la línea petinea. Entonces, si se forman unas dilataciones varicosas a este nivel, estamos hablando de una hemorroide interna porque está por dentro de la línea petinea. A diferencia de estos vasitos de acá, que están a nivel del borde anal o margen anal, que son los vasos hemorroidales externos. La diferencia es que el plexo hemorroidal interno por encima de la línea petinea drena en la vena porta, y esto de acá en la vena cava, es la de gran diferencia. Tenemos también los senos rectales, los cuales acá está, este es el seno rectal, donde van a desembocar las glándulas anales. Entonces los componentes de la mitad superior es básicamente esto. Tiene las columnas anales o columnas de Morgani, las válvulas semilunares del ano, los vasos hemorroidales internos y las glándulas anales con su precisamente seno rectal. Ahora, la mitad inferior, ¿no? Que está localizada entre el punto 3 y el 4, la mitad inferior tiene un pétin anal, ¿no? O también le llaman zona petinea, ¿no? Y tiene una zona cutánea, está separada esta zona cutánea por una línea que es la línea anocutánea, que representa el sucor interesfinteriano, entre este esfínter y este esfínter, por ejemplo, entre el esfínter anal interno y externo, ¿no? Eso representa la mitad inferior y esta es la histología, por favor, la histología. Sino que el punto 2 y 3 se llama zona de transición, incluye las columnas de Morgani o columnas anales con sus senos anales y precisamente también coge lo que corresponde o toma lo que corresponde al pete anal y se le llama zona de transición porque ahí hay una transición entre los vasos linfáticos de arriba, de abajo, vasos sanguíneos de arriba y abajo, venas de arriba y abajo. Es una zona y también nervioso de arriba y abajo, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la línea anocutánea, este es el péten anal y este viene a ser el margen anal, ¿no? Y recordar los vasos hemorroidales externos. En resumen, el recto está acá,
dividido por el músculo elevador del ano, sobre todo el músculo pubococcígeo, pubo rectal, que forma esto de acá, el anillo anorrectal, que también puede tener estos nombres, el anillo rectal, el cabecillo puborectal, a partir del cual se forma el canal anal. Y bueno, tenemos la mucosa, tenemos el músculo elevador del ano, tenemos el anillo anorrectal, tenemos el músculo circular, que va a formar el esfínter anal interno, tenemos la mucosa longitudinal y tenemos el esfínter anal externo profundo, superficial y subcutáneo, entre los cuales va a haber un surco interno, donde de aquí para abajo va a formar el margen anal. Con respecto a la formación de las heces, esa es la parte anatómica. Con respecto a la formación de las heces, nosotros vamos a tener dos tipos de colon. Un colon derecho que es absortivo, que es este de acá, y un colon izquierdo que es de depósito. Hay que recordar que más o menos 1000 mililitros del quimo llegan a través de la válvula secar al colon. Entonces, la mayor parte lo absorbe el colon derecho a través de un mecanismo de reabsorción de sodio que arrastra cloro y esto arrastra agua y secreta bicarbonato. Acá sería bicarbonato. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el mecanismo de transporte? Bueno, recuerda que es una sesión electrogénica cuando se trata de comidas, sobre neutra cuando no hay comidas. Y la entre comidas era que el sodio ingresaba de un sitio de mayor concentración a un sitio de mayor concentración usando los canales e iba hacia el intersticio en contra de su gradiente concentración debido a esta bomba de sodio, potasio, TPase. Ese es en comidas. Y que gracias a eso es que el sodio se absorbe, el cloro también se absorbe, por el sodio, cloro y este arrastra agua, es lo que yo les dije, ¿no? Y se secreta bicarbonato. Y el bicarbonato es importante porque las bacterias colónicas producen ácidos que son neutralizados precisamente por la secreción de bicarbonato que tiene el colon. Y las heces están compuestas básicamente por 3 cuartos de agua, un cuarto de sólido, y dentro de ese cuarto de sólido, 30% son bacterias muertas, 10% grasas que son consumidas por las bacterias, y 30% materiales no digeridos como fibras o jugos digestivos secos. En el metabolismo de la bilirrubina, la estercolina y ubilina le dan el color pardo, y el olor es producto de la acción antibacteriana. Los gases intestinales se forman por el aire que uno deglute, que es la mayor parte, se gluta la mayor parte, perdón, nitrógeno, oxígeno, por el duodeno, por la acción bacteriana, por el CO2, se forma CO2 y producto de la fermentación de estas bacterias también se puede formar ácido sulfídrico, escatoles, inoles, mercaptanos que le dan el olor característico y en menor medida estos gases que suelen ser explosivos en buena parte. Bueno, esa es la parte que corresponde a la anatomía. Muchas gracias.